¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Mirar, como suele ocurrir con alguno de los comentarios recibidos en un vídeo en el cual se hablaba de las características del arte contemporáneo, el autor del comentario ha caído en el tópico de lo siempre igual. Comienza diciendo que para él la mayoría, por no decir todo lo que presenta el arte contemporáneo, no es arte. Unas duras palabras, ¿no?, que engloban cualquier tipo de representación llevada a cabo en los últimos 40 años, dependiendo, eso sí, de cuándo consideremos que es la fecha de inicio del arte contemporáneo. Todo entra entonces en la quema. No existe posibilidad de salvación para nada que no esté dentro del paraguas de lo contemporáneo. Acto seguido continúa con su referencia antiartística, citando dos ejemplos que ya podríamos considerar como clásicos. Uno son los alaridos, así lo llama, que profiere Yoko Ono, que compara con los nocturnos de Chopin. Supongo que para establecer una diferencia entre el bien y el mal. El segundo ejemplo es el plátano pegado a la pared de Mauricio Catalán, que compara con una obra de Caravaggio, que yo creo que es como comparar la velocidad y el tocino. Le faltaba citar otros ejemplos, como podía ser la caja de zapatos, la bola de Martin Creed, el vaso de agua y, por qué no, alguna performance de Marina Abramovic. Estamos una vez más ante una repetición aburrida que nos lleva a pensar en otras obras, como acabamos de decir, que siempre son citadas como ejemplo de antiarte, pero que dejan de lado también los miles de trabajos que, según ese cliché, sí estarían dentro de lo artístico. Porque lo que interesa realmente es atacar al arte, sin saber concretamente a qué se refiere esa palabra, la palabra arte, cuál ha sido su evolución o cómo afectan los avances realizados a lo largo del siglo XX a la denominación arte. A ello, además, hay que sumar una ignorancia supina por cierto tipo de movimientos, su origen, contextualización y desarrollo que lleva a explicar muchas de las actuaciones llevadas a cabo por diferentes artistas. Podríamos preguntarnos, ¿es todo justificable? Bueno, pues ciertamente no, pero debemos enfrentarnos a los trabajos de los artistas con una actitud crítica, basada en el conocimiento, porque si no, lo que se hace es el ridículo. Venga, pues, comenzamos. Francisco Martorell nos dice que el cliché es optimista. Se basa en un orden que no deseaba ser cambiado y tiene conciencia de que ese orden, establecido por quien sea, no debe variar. Quizás la cuestión está en quién ha establecido ese orden o quién ha dicho que ese orden es así. ¿Cuál es el discurso de autoridad que nos lleva a pensar en un estereotipo que solo sirve para generalizar? Decir que Yoko Ono grita es como decir que a todos los españoles les gusta el flamenco, que es uno de los clichés habituales en el extranjero, sobre todo europeo, ya que este estilo musical, el flamenco, queda reducido en muchos casos al ámbito de la región andaluza y a la mayoría de la gente del país ni le interesa, ni le gusta, ni conoce nada sobre él. Francisco Martorell dice que la distopía pretende acabar con el cliché, y ello nos llevaría a pensar en una dualidad entre el bien y el mal. La persona que utiliza el cliché piensa que aquello a lo que se refiere se encuadra en el ámbito del bien, aquello que proporciona la verdad a los objetos de conocimiento, como decía Platón, mientras que cualquier aspecto que se sitúe en el margen o fuera de ese planteamiento es el mal. Yoko Ono grita en alguno de sus trabajos y ello rompe las reglas de lo que tengo establecido como arte, por tanto ya no es arte. Se sitúa la artista japonesa en el ámbito distópico de una tendencia a la que no quiero enfrentarme, porque me produce miedo llegar a conocer demasiado sobre ella y darme cuenta de que sus gritos entran en el ámbito artístico del movimiento Fluxus. Eso sí, los puntitos realizados por Yayoi Kusama me parecen placenteros,
aunque en sus comienzos, como artista, representara un papel similar al de Yoko Ono. Pero los puntos, aunque básicos, sí entran dentro del orden artístico que tengo en mi cabeza, porque están hechos con un pincel sobre una superficie que puedo colocar en horizontal o en vertical. Josti Lieberman alude al cliché, con aquellos aspectos capaces de incluir misterio en un trabajo artístico. Para ello, deberíamos recordar lo que dice Roland Barthes cuando alude al punctum de la fotografía, porque será este elemento el que sea capaz de crear una sensación de extrañeza o bien de misterio en ese trabajo. Una sensación que parece querer evitar el autor de los comentarios cliché. Roland Barthes define el punctum como un pinchazo, un agujerito, una pequeña mancha, un pequeño corte y también una casualidad. El punctum de una fotografía es aquello que destaca, un aspecto introducido por azar capaz de atraer la atención y desviar el pensamiento hacia aspectos en los cuales yo no me había fijado, porque además se salen del cliché habitual. ¿No parece, pues, mucho más interesante aquel aspecto que nos lleva a salir de lo siempre igual? Si solo nos enfrentamos a un estándar de composición, con unas reglas marcadas en el uso de posiciones y distribución de los elementos, solo vamos a observar siempre lo mismo. Aquello que agrada, que produce un pequeño placer, si queremos, efímero. Frente a ello, tenemos un trabajo cuyo mensaje será, para esta persona, completamente nulo. El punctum, en cambio, hace que salgamos del campo de la repetición para introducir otros aspectos también de conocimiento que merece la pena investigar. Es capaz el punctum de crear un deseo hasta ese momento desconocido. La extrañeza es el aspecto de interés. En una definición de filosofía realizada por Javier de los Santos, nos habla del adorador del cliché como un estúpido. Dice que la estupidez es la bajeza del pensamiento. Es aquello que nunca engrandece nada. El adorador del cliché es aquel que está parado ante una creencia ya establecida y que, sin cuestionarla, solo se dedica a reforzarla, como vemos que ocurre, por ejemplo, en comentarios de este tipo. Estúpido es aquel que asume como propio aquello que una vez le introdujeron en la cabeza. Yo añadiría, además, que hay una suerte en ello de hedonismo cognitivo, porque esas palabras que se repiten como un mantra eran en realidad lo que el receptor quería escuchar, para así reafirmarse en sus propias convicciones. Por eso, la escucha realizada solo sirvió para cargarse de razón a la hora de afirmar aquello que ya sabía. Jamás llegó a cuestionárselo, porque, por ciencia infusa, estaba dentro de sí incluso antes de que se produjera su alumbramiento. Solo necesitaba despertar a la verdad cuando escuchó que otro, sea quien fuere, le decía justo lo que quería oír. Un estúpido, continúa Javier de los Santos, es un resentido que jamás detecta los problemas que encierra el sentido que tienen las cosas. Es aquel que no es capaz de dialogar, o bien aquel que no es capaz de sostener un argumento. Vivir a gusto, en la ignorancia, solo sirve para establecer un cliché en el que fallan todos los argumentos para un diálogo fluido. Es el que jamás se cuestiona el porqué, pero no solo en el ámbito artístico, sino en cualquier otro ámbito de la vida. Bueno, pues este es nuestro vídeo de hoy. Yo, como siempre, espero que te haya gustado y que no te parezca duro, digamos, aunque en algún momento quizás haya sido un pequeño estudio sobre lo que significa el cliché y qué es lo que puede aportar el cliché al conocimiento en sí. Como vemos, más bien bastante poco.
Bueno, repito, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like, ¿vale? También puedes suscribirte a este canal si no quieres caer habitualmente en el cliché, porque es lo que tratamos de evitar. Hay diferentes formas de colaborar con este canal. Puedes hacerte miembro del mismo aportando una pequeña cantidad cada mes. Puedes comprar alguno de nuestros libros, el último que hemos publicado, que se llama Cómo entender el arte contemporáneo y que abandona todo aquello que tiene que ver con lo común para adentrarse en el estudio de lo que significa lo contemporáneo, o bien algún otro de los libros publicados y que se indica cómo hacerlo en la caja, en la descripción. Oye, y si te ha gustado este vídeo o algún otro, pues puedes dejar un super thanks, ¿vale? Bien, pues nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.